A ver. Chicos, por favor, con el micrófono. Aló, ¿me escuchan? Ahora sí. Todas estas semanas, mientras estamos en este estado, vamos a hablar sobre temas relacionados al derecho administrativo, porque se viene bastante. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Se viene bastantes novedades respecto a la materia. Entonces, sin mayor preámbulo, comencemos con el contenido de la clase del día de hoy. Les voy a hablar acerca de la potestad sancionadora en tiempos de coronavirus, bueno, en este estado de emergencia, ya por lo cual les pido su mayor atención para poder avanzar los temas que tenemos pendientes, que son varios. Les comento un poco cómo vamos a ir, cómo voy desarrollando esta temática. Esta temática está compuesta de dos clases. La del día de hoy, la primera sesión, vamos a estudiar básicamente la potestad sancionadora de manera genérica. Vamos a ver algunos aspectos relacionados a la potestad fiscalizadora que está recogida en las normas que han sido aprobadas durante la semana. Y el día lunes será la segunda sesión donde vamos a desarrollar los aspectos constitucionales y los aspectos ya del procedimiento administrativo como tal, el procedimiento administrativo sancionador. Hay un procedimiento de ejecución coactiva y hay un procedimiento recursal. Y también hay una disposición que me gustaría analizarla desde el punto de vista administrativo, que son las limitaciones relacionadas a los derechos, fundamentales, o a dos derechos fundamentales, a un derecho fundamental, derecho a la libertad de tránsito, que es el hecho de que si no se cumple con la obligación de pagar la multa, la consecuencia jurídica viene a ser el impedimento de salida del país, que ahorita en realidad es un imposible jurídico, pero quizás a futuro pueda haber algún inconveniente respecto a esa limitación. Vamos a ver si tiene algún correlato en la Constitución Política del Perú. Pero vamos a comenzar a analizar los aspectos más importantes de la legislación en mención. Comenzaremos a hablando al respecto, señalando la base legal de lo que nos aborda el día de hoy. La base legal es el decreto legislativo 1458, es un decreto legislativo que fue publicado el día 14 de abril del 2020. ¿Qué cosas desarrolla este decreto legislativo? Desarrolla la potestad sancionadora respecto al incumplimiento de las disposiciones emitidas tanto durante la emergencia sanitaria vigente desde el 11 de marzo, así como las demás normas relacionadas al estado de emergencia. Ustedes sabrán que han habido, la semana pasada lo vimos, han habido diversas disposiciones relacionadas al estado de emergencia. Entonces, estas disposiciones relacionadas al estado de emergencia han originado algunas modificaciones en la norma administrativa y en las normas sobre la materia. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre esta potestad sancionadora de la administración pública. Tiene su correlato y su desarrollo completo esta norma que les menciono, la 1458, en el Decreto Supremo 06-2020 del Ministerio del Interior, por el tema de la competencia. Entonces, estamos hablando de una norma del Ministerio del Interior que reglamenta este decreto legislativo 1458. Como comprenderán, el Poder Ejecutivo cuenta con facultades en materia normativa y las normas clásicas que puede dictar el Poder Ejecutivo son los reglamentos administrativos. A raíz de la delegación de facultades para poder legislar sobre ciertas materias que la semana pasada estuvimos desarrollando, hay una norma que permite el desarrollo legislativo de ciertas materias específicas vinculadas al tema de tributario en algunos aspectos, el de seguridad ciudadana, el de fomento, el de promoción de las actividades
empresariales. Respecto a estas normas, encontramos la facultad del Ejecutivo de poder, ¿cómo se llama?, sancionar o regular las actividades en esta coyuntura. Entonces, encontramos ahorita dos normas que son las que rigen este procedimiento administrativo como tal. ¿Qué más tenemos respecto a esto para ya dar inicio a lo que quiero ver el día de hoy? Tenemos un decreto legislativo 1458, la base, y una norma de menor rango. La pregunta es, ¿le es aplicable a este procedimiento administrativo especial? Porque si bien esto es un sancionador, se le está facultando, se le está dotando de un procedimiento bastante peculiar y bastante celérico. ¿Le es de aplicación la Ley de Procedimiento Administrativo General? Por supuesto, claro que sí. Sí le es de aplicación la Ley de Procedimiento Administrativo General. En este caso vamos a ver en qué sentido se correlacionan ambas normas. En primero, precisiones generales. Tengan en cuenta siempre el objeto, la finalidad y el alcance de la norma, que es muy importante. El objeto, ¿a qué se refiere esta norma? Esta norma lo que crea es un marco legal. ¿El marco legal para qué? Este marco legal nos permite. El marco legal nos permite, ¿cómo se llama? Nos permite dotar a cierta entidad de la potestad para imponer sanciones. ¿Ante qué? Ante el incumplimiento de disposiciones que se hayan establecido en virtud del estado de emergencia sanitaria, que no confundan el estado de emergencia sanitaria que dura hasta el 9 de junio, con el estado de emergencia, que en principio duraría hasta el día 26 de este mes, con la posibilidad de que se pueda prorrogar el mismo. Su correlato lo encontramos en la propia Constitución Política del Perú, la posibilidad de la prórroga del estado de emergencia y el plazo del mismo, ¿no? Entonces, diferenciemos dos cosas, el estado de emergencia y la emergencia sanitaria. Entonces, toda persona que vulnere normativa vinculada respecto a esas materias se va a ser acreedor de una sanción administrativa. Pero, en todo caso, esta fórmula todavía es muy gaseosa, es muy genérica. Tenemos que ir a una fórmula más específica. Por ende, el reglamento ha tipificado ciertas infracciones en materia administrativa que serán desarrolladas, como les menciono, en la clase del día lunes. ¿Por qué se requiere un marco legal? ¿En qué sentido y por qué emitimos una norma con rango de ley? El numeral 1 del artículo 148 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala que para dotarle a ciertas entidades, organismos, instituciones de potestad administrativa sancionadora y fiscalizadora, se requiere norma con rango de ley, siendo decreto legislativo la norma que hace las veces, que tiene rango de ley, que permite a esta entidad abocarse a esta materia, por lo cual se requiere de estos tipos de textos normativos para poder cumplir con ese mandato. Ese es el objeto, la creación del marco legal. Entonces crea un marco legal especial, primera característica de la norma que estamos analizando. Crea un marco legal especial, pero al que se le debe aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo General y respetar, obviamente, su contenido esencial, básicamente el cumplimiento de los principios del procedimiento administrativo sancionador. ¿Cuál es la finalidad de la norma? Asegurar el cumplimiento de las disposiciones dictadas. Lo que se busca con esta medida es que la población en su conjunto cumpla con las disposiciones que se vienen dictando en materia de sanidad y en materia de distanciamiento social obligatorio. Y excepcionalmente las personas que están habilitadas a salir, ya sea por temas de labores esenciales o ya sea por temas domésticos, uno por familia, y cumpliendo ciertas reglas, son aquellas que podrán salir y cumplir sus obligaciones. ¿Cuál es la finalidad en sí tras el fondo de todo esto? La finalidad de esta materia básicamente es el aspecto vinculado al bienestar común. Yo lo enfoco inclusive dentro de un derecho especial, fundamental, el derecho a la salud de las personas. En realidad, el legislador lo que busca es que exista menos contacto social y por ende poder cumplir con el objetivo que se tiene trazado, ¿no? La reducción de la curva, o que en buenas cuentas el descenso de la curva de contagios, para obviamente responder con mayor eficiencia, como debe ser, ante el reto tan complicado en el cual nos encontramos.
Entonces ese es el objeto de este tipo de normas, asegurar el cumplimiento de disposiciones dictadas. Porque también hay una curiosidad, porque si ustedes ven la disposición complementaria final del reglamento, se topan que los ingresos obtenidos por las multas impuestas van a ser parte de los recursos ordinarios de la Policía Nacional del Perú. Si bien es cierto, la policía está haciendo una labor bastante loable, considero que el objeto de la norma no debe estar fijado en la percepción de ingresos, sino tiene que ser un disuasivo. ¿Para qué? Para que no se cumpla, o sea, que en realidad la sanción o la reprimenda sea tal que desincentive al ciudadano en querer incumplir la norma, lo cual es un reto bastante alto, ¿no? En la coyuntura en la cual nos encontramos con demás temas adicionales, porque esta es una arista. Tenemos que también desarrollar en algún momento, pienso hacerlo, el tema del decreto de urgencia 038-2020, que desarrolla algunas medidas laborales, entre ellas la posibilidad como opción, no como regla, sino como opción, de la suspensión perfecta de labores, creando también una especie de procedimiento administrativo porque amerita una resolución del Ministerio de Trabajo. Pero ese ya es otro tema. Acá nos abocamos a una materia de procedimiento represivo. Como se pueden dar cuenta, existen varios procedimientos que, sin ser de la misma naturaleza, tienen cierta vinculación, obviamente, en cuanto al cumplimiento de la norma futura. Entonces, eso es en cuanto a la finalidad. En cuanto al ámbito de la aplicación, ¿a quién se le aplica ello? Se le aplica a toda persona natural que se encuentra en estos momentos en territorio nacional. Es decir, no se hace distingo entre nacional y extranjero, por principio de territorialidad y obviamente por un tema de norma sancionadora punitiva, o en este caso norma imperativa, se va a sancionar, reprimir a cualquier persona que cometa la infracción del desvalor que ya está tipificado. El reglamento que les mencionaba ha tipificado las infracciones administrativas. ¿A quién más se le aplica este tipo de norma administrativa? ¿Para quién va dirigida la norma administrativa? Y este es un tema muy importante a analizar. Está dirigida para el ejercicio de la potestad fiscalizadora, por un lado, y el régimen regular sancionador ¿de quién? De la Policía Nacional del Perú. Por lo cual a la Policía Nacional del Perú se está otorgando potestad en materia fiscalizadora y en materia sancionadora respecto a el supuesto que les mencionaba hace unos minutos, el cumplimiento de las normas relacionadas al estado de emergencia y a la emergencia sanitaria. Entonces se le ha habilitado a la Policía Nacional del Perú, y en buenas cuentas, dentro del marco del derecho administrativo, la Policía Nacional del Perú hace las veces de autoridad administrativa. En ese sentido, ¿qué cosa es la Policía Nacional del Perú? No lo digo como cosa, sino qué naturaleza jurídica tiene como entidad, porque es una persona jurídica, no es una cosa, no es un bien. La Policía Nacional del Perú tiene una norma, su ley propia, la ley de la Policía Nacional del Perú, decreto legislativo 1267. Señala que es una institución del Estado, con calidad de órgano ejecutor, es decir, realiza labores ejecutivas, que depende del Ministerio del Interior, tiene una dependencia del Ministerio del Interior, pero tiene una autonomía y competencia administrativa para el ejercicio de su función policial. Esta función policial la encontramos recogida en el artículo 166 de la Constitución Política del Perú, por lo cual la génesis de la Policía Nacional del Perú, de sus competencias y funciones, las encontramos específicamente en la Constitución y su desarrollo en la norma que les menciono. Ahora, respecto a la función que se le está asignando, la Policía Nacional del Perú cuenta con cierta experiencia respecto a la materia. Si bien es cierto, no ha realizado labores similares, encontramos que la policía ejerce función fiscalizadora en el cumplimiento de normas de tránsito, como ustedes comprenderán, y también sanciona faltas disciplinarias a sus integrantes de su cuerpo orgánico. Entonces la policía cuenta con cierta experiencia respecto a la materia. Esto se encuentra desarrollado en los primeros artículos de la ley que les menciono. Entonces, la policía depende del Ministerio del Interior, pero cuenta con autonomía, inclusive con una consistencia y una independencia resaltada en la Constitución Política del Perú, por lo cual es una institución que tiene una vigencia y un reconocimiento en materia constitucional. Importante analizarlo. ¿Qué ha sucedido?
Lo que ha sucedido es que a la Policía Nacional del Perú, a raíz de las normas que se han venido aprobando, se le está reconociendo tres tipos de potestades. En principio, la competencia administrativa clásica del artículo 72 del texto único ordenado, que señala que la ley o la constitución son fuentes de competencia administrativa y las funciones se desarrollan con norma con rango de ley. Entonces, esa regla, esa premisa es básica para toda autoridad administrativa. Tiene que conocer sus competencias. La competencia solamente se establece por constitución o por ley. Las funciones se desarrollan por norma con rango reglamentario. Entonces, diferenciemos siempre eso, ¿ya? No se puede asignar competencia con norma de menor rango a la norma con rango de ley. El texto único ordenado también tiene un artículo específico que hace mención a la potestad fiscalizadora, que es lo que yo quiero hablar el día de hoy. La potestad fiscalizadora se cuenta en el artículo 239, que también tiene una reserva de ley. Solamente por norma con rango de ley o decreto legislativo se puede asignar potestad fiscalizadora a una entidad administrativa o a una institución administrativa. En algún momento, en el devenir del ejercicio profesional, recuerdo que se gestó un proyecto normativo donde se le asignaba a una entidad administrativa competencia en materia fiscalizadora con norma con rango reglamentario, lo cual obviamente es inviable, ¿no? Me temo que existen todavía algunas normas administrativas que contemplan esos elementos, obviamente contrarios al marco normativo o que debe regir la elaboración de normas. Entonces, recuerden bien la competencia, se establece se establece por ley o por constitución. La potestad fiscalizadora se establece solamente por ley o constitución, al igual que la potestad sancionadora. Potestad fiscalizadora por ley o constitución y potestad sancionadora por ley específica, igual que la potestad fiscalizadora, disculpen ustedes. Entonces, ambas potestades requieren una norma con rango de ley. Entonces, ellos se encuentran contemplados en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que a raíz de su modificación del año 2017, contiene normas comunes para el ejercicio de la función administrativa, entre ellas las que les menciono. Son normas comunes que toda entidad administrativa tiene que tener en consideración. Entonces, como la policía va a realizar función administrativa en esta materia limitadora de derechos, tiene que cumplir con estas reglas que se cumplen con el decreto legislativo. Entonces, el control de la legalidad en ese aspecto estaría garantizado. ¿Qué debe tenerse por fiscalización? Y acá sí me voy a detener. El profesor Guzmán Apurí señala que la actividad de fiscalización constituye en realidad una modalidad de actividad de limitación. Cuando ustedes estudian la función administrativa, cuando se estudia la función administrativa para quien no es abogado, la administración pública puede ejercer ciertas funciones, por ejemplo, limitar derechos, que voy a explicar en un momento, fomenta, presta servicios, desarrolla actividad normativa, cuenta con potestad sancionadora y realiza función cuasi jurisdiccional. Por ejemplo, en los llamados procedimientos trilaterales, los procedimientos en los cuales interviene la administración pública y un privado, y quien resuelve va a ser la administración pública. Obviamente, este procedimiento trilateral o cuasi jurisdiccional puede ser cuestionado en cuanto a sus resultados en la vía del proceso contencioso administrativo, en vía judicial. Entonces encontramos que el profesor Guzmán Apurí lo ve como una vertiente de la actividad de limitación de derechos. En realidad, yo comparto a medias este ejemplo, este concepto. ¿Por qué? Por lo que paso a explicar a continuación. Tuvimos una charla hace poco con un académico, profesor, Jesús Robles Salas. Búsquenlo, debe tener algún blog bastante interesante, su marco de análisis conceptual me gustó mucho en realidad, he aprendido y he fortalecido algunas capacidades en estas semanas en base a lo que he conversado con él. Él considera lo siguiente, y con lo cual comparto y lo traslado el día de hoy, considera que el modelo recogido en el Perú para la fiscalización, que los que son abogados sabrán, que la actividad fiscalizadora siempre ha sido desarrollada de manera indistinta. Por ejemplo, OEFA, por ejemplo, SUNEDU, por ejemplo, SUSALUD. A raíz del año 2000, de la modificación del año 2017, se incorpora a la Ley del Procedimiento Administrativo General la potestad fiscalizadora como una actividad de la administración pública. Se le denomina actividad de fiscalización.
y el profesor que les menciono señala que el Perú ha tomado en consideración el espíritu de esa parte de la norma, se centra en las recomendaciones del OCDE. Entonces, ¿cuál es el enfoque que se le da a la fiscalización? El riesgo basado en regulación, risk-based regulation. El riesgo basado en regulación, ese es el enfoque que se le da a la fiscalización. Y partiendo de esa premisa, que la norma que les menciono contempla, porque señala que la Policía Nacional del Perú ostenta potestad fiscalizadora, ¿qué viene a significar el riesgo basado en regulación? 4 aspectos a tomar en consideración. El cumplimiento normativo, la prevención del riesgo, la gestión del riesgo y la tutela de bienes jurídicos protegidos. La fiscalización no es más el preámbulo de la sanción, no puede serlo. La fiscalización hoy en día busca desincentivar conductas, busca corregir, busca remediar para que obviamente no suceda el desvalor jurídico. Y que se encuentra recogido en la propia ley del procedimiento administrativo general. Si nosotros revisamos la ley, vamos a encontrar que no necesariamente la culminación de la actuación fiscalizadora nos lleva a la sanción o al inicio del procedimiento sancionador. Hay la posibilidad de levantar observaciones o hay la posibilidad de que la autoridad administrativa coteje que no ha habido ningún tipo de perjuicio o ningún tipo de infracción. Obviamente, eso estimula a los buenos administrados. Entonces, hay que entender el procedimiento a la administración pública de esta manera, ¿ya? Entonces, tengan en consideración este concepto, el riesgo basado en regulación. Partiendo de ahí, partiendo de riesgo basado en regulación, el numeral 239 del artículo 239, 239.1 del artículo 239 ha regulado la fiscalización del Perú, señalando lo siguiente. La actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación superior, investigación, supervisión, control, inspección sobre el cumplimiento de obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados derivados de una norma legal o una norma reglamentaria. Y nuevamente, bajo el enfoque de regulación de riesgo, bajo el enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión de riesgo y de tutela de los bienes jurídicos protegidos. Por lo cual, primera precisión, primer concepto, toda autoridad administrativa al momento de efectuar labor fiscalizadora tiene que tener en cuenta el enfoque de regulación basado en el riesgo. No solamente el resultado debe ser la sanción administrativa, sino también la prevención o gestión del riesgo. Ese es el aspecto moderno de la fiscalización basado de premisas del derecho anglosajón que han sido que inspiran hoy en día el texto único ordenado. Entonces, este enfoque, ¿qué garantiza? Garantiza 2 aspectos básicos. La evaluación del riesgo, risk assessment, y por otro lado, la gestión del riesgo, el risk management. ¿Qué significa la evaluación del riesgo? Significa que en principio se debe garantizar los derechos del fiscalizado. Eso lo encontramos en el artículo 241 y el 242 del texto único ordenado. Entonces, el fiscalizado tiene derechos y el fiscalizador tiene deberes que se deben observar al momento de la diligencia fiscalizadora. Y lo segundo, en buenas cuentas, viene a ser la gestión del riesgo. Autoridad con prerrogativa debe indagar actividad donde exista mayor probabilidad de comisión de la infracción. Nos encontramos en la actualidad en este escenario sin dejar de lado el escenario anterior. Los 2 escenarios tienen que ser cómo debe interpretarse la actividad fiscalizadora que se ejerce en estos días. Tanto del enfoque para reducir la comisión de infracciones es la gestión del riesgo, así como el tema de la evaluación del riesgo en cuanto a los derechos del fiscalizado. Entonces, teniendo claro eso, tenemos que tener y traer a colación un elemento importante del derecho administrativo o el derecho regulatorio, la palabra denominada enforcement. Ustedes deben haber escuchado en algún momento. Es una palabra no propia con una traducción no exacta, muy utilizada en derecho regulatorio, pero para efectos del día de hoy vamos a asemejarla a la capacidad que tiene la administración pública a través de sus entidades para hacer cumplir la norma. ¿Cómo te hacen caso? ¿Cuál es la capacidad que tienes para que la norma se cumpla? O tienes una buena conducta y eres un buen administrado, o en realidad necesitas la represión para cumplir la norma. En ese punto existen 2 formas tradicionalmente utilizadas. La vocación comando-control. La infracción, sanción.
Y la otra es la entidad fiscalizadora educadora, aquella que te educa, que te instruye, que te acompaña para que no cometas la infracción. Las preguntas que me hago aquí son las siguientes. En la circunstancia en la que nos encontramos, ¿cuál de las dos formas es la mejor opción para lograr el objetivo? Que en buenas cuentas estábamos viendo el bienestar de la comunidad. Si nos vamos al tema fiscalizador educador, lamentablemente no vamos a poder conseguir buenos objetivos a corto plazo. Entonces, la vocación que nos queda es la de comando, control, la sancionadora. Pero nuevamente repito, no podemos dejar de lado los derechos del fiscalizado ni tampoco esta gestión del riesgo que tiene que acompañar a la función que les menciono, a la función educadora, que en realidad es a priori a largo plazo, pero la comando y control es aquella represiva que nos lleve a buenos resultados o al objetivo deseado. La otra pregunta a hacerse aquí es la siguiente: ¿la sanción es lo suficientemente disuasiva? ¿A qué nos arriesgamos el día de hoy? ¿A perder el empleo? ¿A que se nos suspenda la remuneración? ¿A perder a un familiar? ¿A exponer nuestra salud? ¿A no generar ingresos? Nos exponemos a muchos factores. Cada persona, cada familia va a realizar un análisis costo-beneficio. En realidad, la idea es que se cumpla con el Estado de Derecho. Sin embargo, la realidad nos lleva a ver si la sanción es lo suficientemente disuasiva. Me pongo un ejemplo. Si yo no tengo para comer el día de hoy, ¿cómo voy a pagar la multa? ¿No? Estamos en una realidad bastante complicada. No estoy justificando la medida, por si acaso, ¿ah? No estoy justificándola, pero sí nos lleva a una reflexión. ¿La sanción es disuasiva? ¿Cuántas multas se han impuesto a la fecha respecto a esta materia? En los comunicados que el Ejecutivo estuvo dando, el gobierno estuvo dando específicamente, señalaba que habían personas que habían sido intervenidas por la policía por no respetar el aislamiento socialmente el aislamiento obligatorio. Y señalaba que la suma se incrementaba. Y en efecto, se incrementaba. Por ende, esas personas que en su momento han cometido esas conductas, son pasibles de que desde el momento que la norma entra en vigencia hacia adelante, si vuelven a cometer la misma conducta, van a ser acreedores a una sanción administrativa. Pero la pregunta es, ¿la sanción es disuasiva? Entonces, ahí habría que analizar el fondo de la sanción. Particularmente yo creo, el análisis que les acabo de mencionar, yo creo que concurren muchos factores, no solamente el factor, jurídico, sino también hay una especie de factor social de por medio. Dicho eso, ¿cuáles son las características de la fiscalización? Primero, origen en ley. Segundo, ¿qué es el origen de ley? La potestad con norma con rango de ley. Segundo, interés común, el interés de la comunidad de por medio. Tercero, la potestad administrativa para reconocer una autoridad que puede intervenirnos. La cuarta, la unidad de vista sin ser procedimiento. La actuación de fiscalización se da en una sola fase. No existen fases preclusivas, por favor. Es una sola fase la actividad fiscalizadora. La cooperación del ciudadano, el ciudadano tiene que cooperar, puede dejar observancia respecto a la actividad fiscalizadora. Instrumento público, ¿para qué? Para el bienestar común. La fiscalización es irrenunciable, la autoridad administrativa no puede renunciar a fiscalizar. Y estamos en la pugna entre el enfoque tradicional, que todo es sanción, versus el enfoque moderno, que es un enfoque correctivo, que le denominan enfoque circular, que lo que busca en buenas cuentas es la prevención, el acompañamiento, y en caso de que no funcione el último ratio, la sanción administrativa. Entonces, eso en cuanto a la potestad fiscalizadora que recoge esa norma. Lo otro es la potestad sancionadora, que el profesor Casagne la entiende como el estudio de las sanciones que aplica la administración pública a los particulares, en el ejercicio de los poderes que emanan de las potestades que le atribuye el ordenamiento o que emanan de un vínculo jurídico convencional concertado en el marco del llamado régimen exorbitante. Entonces, el profesor, con la opinión que comparto, esa opinión sí la comparto pleno, hace mención al vínculo jurídico convencional que se le denomina régimen exorbitante o al cumplimiento de la norma legal publicada en el Diario Oficial Peruano para efectos del desarrollo de la práctica peruana. ¿Qué cosa considero en suma en buenas cuentas?
bajo las circunstancias en las cuales nos encontramos, para un buen procedimiento administrativo sancionador, en caso lo amerite, ojo, se requiere de un correcto acopio de medios de prueba que permitan determinar el desvalor de la norma jurídica, siendo una herramienta fundamental la actividad fiscalizadora en los modelos comando y control. Por ende, la actividad fiscalizadora me va a llevar a un buen procedimiento administrativo que va a culminar o con un archivamiento o con una sanción administrativa. Pero la labor fiscalizadora, la labor esante, que no necesariamente culmina con un procedimiento sancionador o da inicio a un procedimiento sancionador, es de suma importancia. Más aún, si la norma legal la reconoce, 1458 la reconoce como tal. A la policía se le atribuye tal potestad. Por eso es que hablo de potestad fiscalizadora y también de potestad sancionadora. Son las dos potestades que desarrolla la administración pública. Algunas dudas de la actuación material en la práctica respecto a lo que dice la norma, ya para corolario de esta reunión. ¿A cargo de quién estará el procedimiento administrativo? Como les mencionaba, a cargo de los efectivos policiales, encargados del control de identidad y de la inscripción en el registro informático. Recuerden que antes de esta norma, con una resolución ministerial 309-2020 interior, que la conversamos la semana pasada muy rápidamente, se estableció un protocolo para la implementación de las medidas que garanticen el régimen excepcional de la libertad de tránsito. Entonces, esa premisa a mí me parece errónea que se haya puesto en la norma, porque puede inducir error. ¿Por qué les digo eso? Por lo siguiente, el protocolo señala que quien no se identifica es conducido a la fiscalía, a la comisaría para fines de identificación por un lado y para la inscripción luego de la identificación en el registro informático cuya vigencia está activa y que una vez el Ministerio Público ejerza sus labores a tiempo completo, podría ser posible una denuncia penal el ciudadano que incumplió la norma. ¿Por qué digo que es innecesario su incorporación en la norma? Porque la propia norma que les menciono señala, hace ese distingo. No todos van a ir a la comisaría. La persona intervenida se tiene que identificar. En caso no se quiere identificar, en esos casos recién es conducida a la comisaría. No se entienda cuando se lea la norma y se interpreta que se debe seguir este protocolo, porque el protocolo en realidad es una norma con rango de resolución ministerial. Las normas que se van a aplicar a esta actuación, tanto fiscalizadora como sancionadora, son las que están recogidas en el 358 y en su norma antes mencionada con rango de reglamento, rango de decreto supremo. ¿Ya? Primera diferenciación. ¿La norma es clara en cuanto a la potestad fiscalizadora? No. ¿Por qué? Si bien se señala que el efectivo procede a instar el cese del incumplimiento, lo que dice la norma es, el efectivo te insta a que ceses el incumplimiento, sin embargo se señala que automáticamente posterior a eso procede a identificar a la persona a fin de levantar el acta de infracción y de sanción, porque el acta se llama acta de infracción y acta de sanción. Entonces, ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El artículo 8 de la norma que les menciono hace mención a la investigación y determinación de la infracción. No obstante, el numeral 9.2 señala que una vez identificado el infractor se procede a levantar el acta de infracción y sanción. ¿Qué les estoy diciendo? Si hablo de investigación y determinación de infracción, tiene que haber una etapa valorativa. Sin embargo, el artículo siguiente se señala que identificas al infractor y levantas el acta de infracción y sanción, lo cual es cuestionable. ¿Por qué es cuestionable? Porque nos encontramos en un estado de emergencia, no nos encontramos con la restricción de todos los derechos fundamentales. Se restringen ciertos derechos que ahorita vamos a ver. Entonces, ahí hay un vacío. Porque lo que se debería hacer de acuerdo a la norma es identificar, levantar el acta, sancionar. Lo cual vulnera, obviamente, la potestad fiscalizadora, porque ¿en qué consiste la potestad fiscalizadora en todo caso? No está desarrollada en la norma. Lo que se ha desarrollado solamente es la potestad sancionadora. Entonces, el régimen creado es un régimen represivo, 100% represivo. Y en estos regímenes represivos hay que tener mucho cuidado porque se podrían estar vulnerando ciertos elementos o ciertos derechos. ¿Por qué menciono eso? ¿Por qué? ¿En qué radica la potestad fiscalizadora? En lo que les mencionaba, en realidad, la posibilidad de identificar el desvalor y ver si es que corresponde el inicio de un procedimiento y que concluya en una sanción administrativa. Pero no se pueden restringir derechos como el debido procedimiento. ¿Qué dice el estado de emergencia en el cual nos encontramos?
Podemos restringir o suspender ejercicios de derechos, como cuáles: libertad, seguridad personal, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión, libertad de tránsito o de territorio, en el territorio, pero no las libertades del debido procedimiento. Entonces ahí encontramos una falencia. ¿Cómo creo que esto se quiere trabajar? En realidad lo que se busca es un procedimiento rápido e identificatorio, pero tiene que gozar con las condiciones del debido procedimiento por una medida, porque el propio reglamento ha establecido eximente de responsabilidad para las personas con autismo, que no pueden comprender la naturaleza del hecho que estarían vulnerando. Se les permite la libertad de tránsito, pero en realidad la libertad de tránsito también está un poco restringida para ellos. Si vulneran esa libertad de tránsito, se les puede iniciar el procedimiento. Aquellas personas, por un tema de caso fortuito o fuerza mayor, que ya viene a ser un ámbito subjetivo, que no sé si el efectivo policial pueda determinarlo, dilucidarlo en la intervención, me parece bastante complicado. Y finalmente, en un tema de salud, un tema de emergencia, ¿no? Que puede ser un tema de un accidente, algo que ponga en riesgo la vida de las personas. En esos casos, en esos tres casos, la medida sería la de exhibición o que no exista responsabilidad administrativa. Pero eso tiene que llevarnos a que podamos ejercer el derecho de defensa. ¿La norma qué prevé para esto? Prevé que pasados los 5 días, eso lo quiero desarrollar el día lunes con mayor profundidad porque hay otra casuística a analizar ahí, se tiene que pagar la multa, salvo que se interponga recurso impugnativo. El recurso impugnativo sigue la suerte del procedimiento administrativo general, tenemos el plazo establecido por ley general de 15 días, y la administración pública tiene el plazo de 30 días para resolver. Y ahí se podría cuestionar estos hechos, ¿no? Por ser un procedimiento administrativo sumarísimo, por así llamarlo, sancionador, porque identifica y te sanciona, la posibilidad de cuestionar ello será en la vía recursal en todo caso, pero igual es cuestionar. El día lunes con ustedes quiero desarrollar los principios básicamente del procedimiento administrativo sancionador desde una óptica constitucional. Me va a acompañar la doctora, o vamos a conversar, mejor dicho, con la doctora Alessandra Molina respecto a los principios del procedimiento administrativo sancionador desde el enfoque que ella maneja, que es el enfoque constitucional y también, obviamente, el administrativo. Yo quiero hablar ahí sí del alcance del procedimiento sancionador, ya propiamente dicho, el procedimiento recursal, la ejecución de la infracción, porque también hay un procedimiento de ejecución, o hay una parte de la norma que establece la ejecución de infracciones, y finalmente las disposiciones complementarias finales que les mencionaba el decreto legislativo 1458. Yo, particularmente, hasta ahora no encuentro dónde se ha desarrollado en la norma la potestad fiscalizadora. Lo único que veo es un sistema represivo que busca un procedimiento sumarísimo y que en todo caso los derechos de los ciudadanos van a ser garantizados en vía recursal, siempre y cuando el administrado pueda interponer el recurso respectivo. Ahora, la ventaja es que como es un procedimiento administrativo y con la modificación de la ley de procedimiento, no requiere firma de abogado. Pero todos sabemos que los temas impugnativos o son basados en nueva prueba o se sustentan en distinta interpretación de las pruebas producidas o cuestiones de puro derecho, por lo cual los abogados obviamente van a tener una labor importante. También hay un incentivo de pronto pago, de reducción hasta el 25% de la multa. Pero bueno, en todo caso, habría que analizar si es justo o no es justa la infracción de imponer, teniendo en cuenta las restricciones que vamos a analizar el lunes, que yo les pido que me acompañen en la sesión de turno para seguir conversando respecto a estos temas y obviamente brindarles la explicación respecto a la materia. Entonces, una introducción a la potestad sancionadora, hemos hablado de la potestad fiscalizadora, espero que haya enriquecido sus expectativas el día de hoy. Tengo una pregunta ahí. ¿El derecho administrativo sancionado protege bienes jurídicos? Sí, siempre hablamos de bienes jurídicos protegidos, pero el bien jurídico protegido en el derecho administrativo sancionador va a ser el interés público. Va a ser el interés público. Entonces, tengamos en consideración que a diferencia del derecho penal, que sí están identificados los bienes jurídicos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al ambiente o los recursos naturales, en el derecho administrativo hablamos del desvalor jurídico de la norma administrativa que establece una conducta de comportamiento que está bajo la cautela de una entidad de la administración pública. En este caso, tanto las normas de emergencia sanitaria como las normas relacionadas a la emergencia, al estado de emergencia, están bajo la custodia en esta época de la Policía Nacional del Perú, que es garante de ello. Entonces, sí, va a responder a estos tipos de bienes jurídicos protegidos. Específicamente, el bienestar común. Si hubiese alguna otra pregunta, otra inquietud, algún otro cuestionamiento o comentario, les gustaría que me lo hagan en estos minutos. Si no, damos por concluido ¿cómo se llama? El plenario del día de hoy, que ha sido bastante corto, una introducción a la potestad sancionadora y a la potestad
administrativa fiscalizadora. Claudia me pregunta, ¿el recurso que podría interponerse debe ser presencial? ¿Es una vulneración de nuestros derechos? Eso es un tema que también estoy analizando. Considero yo que el Ministerio del Interior va a tener que dictar, en caso se prorrogue el estado de emergencia o las restricciones, va a tener que dictar una norma complementaria, como lo ha hecho el Poder Judicial, para que los recursos impugnativos sean presentados a través de correo electrónico. Entonces, tiene que haber una norma que complemente lo antes señalado. Si bien es cierto, la disposición final del reglamento señala que la policía, me parece, o el Ministerio del Interior puede dictar normas complementarias, yo considero que debería ser una norma con rango de decreto supremo, porque al fin y al cabo ahí se desarrolla el recurso impugnativo. Entonces, eso va a pasar en los próximos días. Estoy convencido de eso, en realidad. Tendría que pasar, porque el recurso es derecho de los administrados, y eso no se puede vulnerar. Claro que sí. Bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Doctor, ¿podría dejarnos su diapositiva? Sí, sí, por favor. A partir de la fecha, los webinars que yo haga van a estar colgados en mi página, en mis redes sociales. Ahí yo voy a revisar colgar las diapositivas una vez acabada la clase. Voy a dejar ahí el video que también lo estoy grabando el día de hoy. Y bueno, ¿cómo se llama? Y la siguiente parte de la charla la continuamos el día lunes, 8 de la noche. Vamos a ver estos aspectos que también son importantes y obviamente son lo esencial de la norma. Yo quise dar una aproximación general a la potestad fiscalizadora que he desarrollado a cabalidad, no encuentro eso en la norma, y la potestad sancionadora, que en realidad es lo más rico de la norma, ¿no? Y ya les di algunos aspectos controversiales ahí para conversarlos ya el día lunes. Perfecto, si no hubiese ninguna duda, ningún comentario adicional, igual yo estoy presto a escucharlos o a cualquier idea adicional que ustedes tengan a bien comentarme, algún tema que tengan ustedes en mente. Hay mucha preocupación en lo laboral, también hay mucha preocupación en lo educativo. Ha habido bastante normativa que ha salido sobre la materia. Síganme a través de mis redes sociales. Pienso escribir esta semana algunos aspectos, algunos blogs en el blog. En los correos me hacen llegar sus consultas, yo encantado de resolverlas. Voy a aperturar un canal en YouTube también para colgar los videos. Y bueno, el día lunes están cordialmente invitados. Tengo una pregunta más. ¿El proceso no llegaría a ser injusto hasta que se complemente la parte de la apelación? Considero que sí, en realidad. En caso de que se me interponga la sanción, yo voy a tener que recurrir, obviamente, para demostrar que no me encuentro afecto o no he incumplido la norma administrativa y me encontraré en esa causal de exoneración o de excepción. Pero vamos a analizar los tipos. Analizando los tipos algunos son más complicados que otros. Si analizamos los tipos, veremos en qué caso estaría prácticamente acreditada la infracción y en qué caso podría haber duda. Entonces, va a ser muy importante analizar los tipos infractores en base al principio de tipicidad, que hay que desarrollarlo bien en la próxima sesión, hay que desarrollarlo muy bien, y obviamente las conductas y las multas administrativas impuestas. ¿Ya? Eso es materia de la próxima sesión. Bueno, si no hubiese otra pregunta más, Ruth me dice, muchas gracias por su tiempo de dedicación. No, por favor, estos temas a mí me gusta particularmente. Y hay bastantes cosas que hablar el día lunes también, así que esta es la introducción, este preámbulo a lo que se viene el día lunes. Estamos en una situación coyuntural, el derecho evoluciona muy rápido, todos los días evoluciona. Hoy han salido normas vinculadas al agro, han salido normas de reactivación de algunos sectores económicos, entonces hay bastante que conversar. En próximas jornadas, quizás a mitad de semana, me anime a hacer una charla así muy rápida relacionada al tema de la suspensión perfecta de labores, porque ahí tengo algunos comentarios también que hacerles llegar. Yo sé que hay muchos laboralistas que están dando su punto de vista, yo tengo varios en particular. En realidad, ahí también nos seguimos contactando por redes y conversando al respecto. Por favor, no duden en escribirme si tuviesen alguna duda, algún comentario o alguna pregunta adicional a futuro. Igual nos estamos contactando en estos días, espero verlos, bueno, nos veremos ya acabada el estado de emergencia y levantada ya cualquier riesgo que pueda haber con la salud de las personas. Tengan mucho cuidado y que estén bien. Buenas noches, nos estamos viendo. Hasta luego.